compartirá la palabra de Dios, Mateo 26, 36 y 37, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Amén y amén. Padre, en esta hora, Señor, queremos recordar, Padre de la gloria, nuevamente recordar ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario en esta mañana. Queremos recordarlo, Señor. Queremos traerlo a memoria, Señor. Padre, y entender, Dios Todopoderoso, el amor tan grande, con lo que el sacrificio tan grande y el amor tan grande que hiciste por amor a nosotros, Dios. Por eso, Señor, en esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón para aprender tu palabra, para entender tu palabra, para tomarla, Señor, para guardarla en nuestro corazón, Señor, y para entender ese sacrificio tan grande, Señor, y valorarlo, Señor. Padre, nos disponemos en tu presencia en esta mañana, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, en esta mañana vamos a mirar, y yo le coloqué el título a esta enseñanza: dolor y angustia del Hijo de Dios. Dolor y angustia del Hijo de Dios. El dolor y la angustia que él tuvo que vivir aquel día, desde ese día comenzó su verdadero camino al Calvario. Y cuando nosotros miramos los sufrimientos, aquel día los sufrimientos de Jesús comenzaron en Getsemaní. Acá la palabra de Dios decía que en Getsemaní, dice que en el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Todo en la palabra de Dios tiene significado. Getsemaní significa prensar el aceite, prensa de aceite. Eso quiere decir que era algo donde se prensaba el aceite, podríamos decir, donde se trituraba, donde se molía, donde se trituraba el aceite y se molía, se exprimía, dice que el aceite, ¿cierto? Y dice que Jesús estaba en el monte de los olivos, en el lugar que se trituraban y exprimían las aceitunas. En ese momento, cuando él estaba en Getsemaní, era representación que así como ese aceite, como ese aceite o esa prensa de aceite iba a triturar las aceitunas, así iba a ser triturado él. Ese era un significado, que así iba a ser triturado, iba a ser molido por causa de nuestros pecados. Por eso cuando la palabra dice ahí en el versículo 36 que él se encontraba con ellos en un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse, porque Él dice que en ese momento comenzó su verdadero camino al Calvario. Comienza Él a sentir ese dolor y esa angustia de ver que realmente ya le había llegado la hora. Y dice que la angustia de Él fue tan grande, que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y quiero que, sin perder Mateo 26, vamos a Lucas 22, 44.